Muy buenos días, Jesús Emilio Tuberquia y Noelia Tuberquia, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Después de una intensa semana en Bruselas y antes de continuar con su gira europea, esta gira organizada por Amnistía Internacional para informar y denunciar en Europa la situación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y hablar en general de la realidad colombiana. Mi primera pregunta es muy general. ¿Pueden ustedes recordarnos cuál fue el motivo de la creación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 1997? Bueno, la Comunidad de Paz fue creada en el año 1997 debido a que antes hubieron muchas masacres, bloqueos económicos, desplazamientos. Entonces la mayoría de la gente de las veredas se fueron a las ciudades, otros se bajaron hacia el corregimiento de San José, y allí es cuando un grupo de unas 200, 300 personas de la Unión deciden organizarse y declaran y hacen la declaratoria en el año 1997. ¿Qué dice esa declaratoria? Ahí crean unos principios y es de no hacer parte a ningún grupo armado, no portar armas, y otro de los puntos es el trabajo comunitario. Entonces esta creación de la comunidad es como la idea de nosotros para poder resistir a los grupos armados, a estar unidos, para seguir trabajando y denunciando las violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, paramilitares y la guerrilla. Muchas gracias. En febrero del 2005, la Comunidad de Paz va a ser víctima de uno de los peores masacres de su historia. 7 miembros de la Comunidad de Paz, entre ellos su portavoz Luis Eduardo Guerra, y 3 niños de baja edad van a ser asesinados. Segunda pregunta: ¿cuántos muertos ha sufrido esta pequeña comunidad campesina de alrededor de 1.300 miembros desde su creación, y cuántos de esos crímenes han sido esclarecidos y sus responsables enjuiciados y condenados? Bueno, a ver, en el 2005, cuando sucede la masacre donde es asesinado Luis Eduardo Guerra en la vereda Mulatos, pues esta masacre es cometida por la fuerza pública, eso dentro de una operación militar muy grande, junto con paramilitares, y que ya la habíamos denunciado antes porque ya teníamos pues las amenazas desde los militares y los mismos paramilitares que iban a cometer una masacre. Sucede lo de la masacre, la cometen los militares junto con los paramilitares. El alto gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez, viene a acusarnos a la Comunidad de Paz, diciendo que nosotros, el Consejo Interno o algunos de los miembros de la Comunidad de Paz, pues que auxiliábamos a la guerrilla, que pues un señalamiento muy grande. El mismo ministro de Defensa del momento también nos hace un señalamiento. El director de Fiscalías de Antioquia, pues que la Fiscalía está para investigar los casos y le competía investigar. Entonces lo que hace también es señalar. No había investigado y ya nos estaba señalando. Eso quería decir que la Fiscalía no iba a hacer justicia. Después de darse la audiencia para estos militares que finalmente fueron llamados a juicio, porque cuando sucede la masacre había presencia internacional que nos acompañaba en terreno cuando fuimos a recoger los restos. Ellos tomaron las evidencias de las fosas. Estas evidencias fueron llevadas al Congreso de los Estados Unidos y empieza pues algunos congresistas a presionar al gobierno colombiano y se ven obligados a tener que abrir investigación. El capitán Gordillo, que era uno de los comandantes que estaba al mando de la
operación. Cuando fuimos con el acompañamiento, él se presenta y saluda a los internacionales y también a los miembros de la comunidad y dice que pues él es el comandante Gordillo. Entonces él finalmente decidió entregarse a la justicia dentro de lo de la llamada Ley de Justicia y Paz, que es pura impunidad, para tener todos los beneficios de Ley de Justicia y Paz. Finalmente, pues entonces, porque él ve que no va a tener forma de evadir la justicia, porque hay evidencias y que desde el Congreso de los Estados Unidos pues están presionando, ¿no? Entonces en ese sentido ya, después de todas las investigaciones y las confecciones en las audiencias que se da para los militares, más o menos unos 76 que habían sido llamados a indagatoria, y algunos paramilitares, después de ellos confesar cómo habían cometido la masacre junto con los militares, cómo habían coordinado todo desde el alto gobierno, señalan al general Mario Montoya, que era el comandante general de las fuerzas militares de Colombia en ese momento, que hoy es embajador. Pues la juez que llevaba el caso finalmente toma la decisión de dejarlos en libertad a todos los otros militares, argumentando de que no se le podía pedir heroísmo a los militares colombianos, que aunque habían confesado que eran responsables de haber estado con los paramilitares, habían cometido la masacre juntos, pero entonces no se le podía pedir heroísmo, es decir, no se le podía pedir a los militares que combatieran, se enfrentaran con los paramilitares, ni los detuvieran, porque ningún soldado se le puede pedir heroísmo. Y en esto deja en libertad a los militares, dado Gordillo, que se entregó porque ya no había más manera de evitar la justicia. En resumen, hay un militar en la cárcel y 3 o 4 paramilitares. ¿Cuántos, por este masacre del 2005, cuántos otros juicios y condenas ha habido por los crímenes cometidos desde el origen de la comunidad? ¿Cuántos crímenes ha habido y cuántos militares condenados o paramilitares condenados? Dejando este caso de lado. Bueno, rápidamente. Sí, desde la creación de la Comunidad de Paz estamos hablando de más de 200 muertos. Aproximadamente unas 170 muertes han sido cometidos por la fuerza pública, es decir, por los militares en acciones de los militares directamente. Algo otras acciones que han ido acompañados con los paramilitares, como lo de la masacre del 21 de febrero, y algo otras muertes que las ha cometido pues los paramilitares, ¿no? Entonces, pues diríamos que realmente todo esto es lo mismo, ¿no? Orquestado desde el Estado colombiano, que hay un exterminio sistemático por parte del Estado colombiano contra la Comunidad de Paz, porque esto se ve evidente, son 4 gobiernos, 5 periodos distintos y no ha parado la barbarie. Hoy con el mismo presidente Juan Manuel Santos sigue lo mismo, siguen los asesinatos, la misma. La guerrilla también ha cometido asesinatos, ¿verdad? Sí, dentro de esto, como decía, los más de 200 muertos. La guerrilla es responsable aproximadamente de unos 30 asesinatos también durante estos casi 15 años que cumpliríamos el 23 de marzo. Y pues ahí está el comandante alias Amir, que fue comandante del 5º Frente de las FARC y que es responsable aproximadamente de unos 20 muertos, miembros de la comunidad. Cuando era comandante guerrillero del 5º Frente nos mató a estas personas diciendo que nosotros éramos paramilitares porque no colaborábamos con la guerrilla. Hoy que se desmovilizó y está beneficiado con la Ley de Justicia y Paz, entonces hoy dice que nosotros éramos guerrilleros que trabajábamos con él o que somos milicianos. Y pues el Estado le ha dado grandes beneficios, le perdona todas las culpas por la cantidad de asesinados muertos, porque son 20 más o menos que era el responsable, miembros de la comunidad, pero hay cantidad de campesinos que él asesinó. Entonces hoy está con el beneficio de ser un gestor de paz. Bien, muchas gracias. Tengo una última pregunta. Bruselas es la capital de la Unión Europea y ustedes han estado
toda esta semana visitando las distintas instituciones europeas. Además han sido presentados por uno de los grupos políticos del Parlamento Europeo para el Premio de Derechos Humanos Sájarov del Parlamento Europeo. Creo que en esos encuentros le han planteado ustedes a estos interlocutores las 4 demandas precisas que ustedes exigen del gobierno de Colombia y que quisieran que los gobiernos de Europa y que la Unión Europea apoyaran. ¿Nos pueden, para acabar esta entrevista, recordar cuáles son esas 4 demandas precisas, por favor? Bueno, pues primero que todo, o sea, para nosotros que nos hayan postulado para el premio Sájarov nos parece pues importante, ¿no? Pero igual nosotros no estábamos como por el premio, ¿no? Simplemente aprovechar el momento para seguir denunciando toda la grave violación a los derechos humanos que hoy en el mismo gobierno de Juan Manuel Santos se vienen presentando. Entonces, dada toda esta situación de la violación a los derechos humanos que han cometido contra la comunidad de paz, nosotros hemos planteado 4 puntos con el gobierno después de que se suspende la interlocución con las instituciones del Estado colombiano en el 2005 cuando sucede la masacre del 21 de febrero. Y le hemos planteado 4 puntos muy claros, que es la creación de una comisión de evaluación a la justicia, para que el Estado colombiano explique al país y al mundo a qué se le llama justicia en Colombia, una justicia que le da todos los beneficios a los criminales y persigue a las víctimas o a los familiares de las víctimas. El otro punto es que se levante el puesto de policía que fue construido en el corregimiento San José de Apartado a partir del 2005, después que sucede la masacre. Un tercer punto es que el gobierno colombiano pues que desmienta todas las falsas acusaciones que hicieron públicamente y siguen haciendo hoy en Colombia por medios de comunicación, diciendo que nosotros somos guerrilleros. Todas las falsas acusaciones que era la comunidad o que la guerrilla era la que había hecho esta masacre, cuando se ha comprobado todo lo contrario, que fueron los militares junto con los militares. Y un cuarto punto que hemos planteado es pues la creación de las zonas humanitarias, es decir, podríamos decir acá, ya decimos las veredas, acá podríamos decir en una aldea que haya una casa, un lugar civil donde la población civil se pueda refugiar en un momento de confrontación armada, cuando están los ametrallamientos y bombardeos o confrontación entre grupos armados, y que allí se refugie la población civil y que puedan llegar los altos organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, junto con la comunidad de paz, para evaluar si hay violaciones a los derechos humanos por cualquiera de los actores armados. Hasta hoy, con el gobierno Juan Manuel Santos no tenemos nada más que una negativa, no tenemos respuesta a ello, ¿no? De todo esto que lo hemos denunciado ante toda la comunidad internacional y todo, pero el Estado en sus informes a la Corte Interamericana pues siempre dice que nosotros somos mentirosos, como que nos inventamos los muertos y todo lo que pasa. Bien. Noelia Tuberquia, Jesús Emilio Tuberquia, muchísimas gracias por esta entrevista y mucha suerte con la continuación de esta gira europea que ahora los va a llevar a Francia, a Suecia, a Alemania y a España. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.